Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a la hora de la sostenibilidad. Gracias por conectarse a este importante espacio del programa de sostenibilidad. Y hoy tenemos el gusto de contar con la ingeniera ambiental Mónica Sánchez, nuestra líder ambiental del programa de sostenibilidad. Mónica es ingeniera ambiental y sanitaria de la Universidad de La Salle. Tiene una maestría en responsabilidad social y sostenibilidad de la Universidad Externado, amplia experiencia en la gestión y el manejo de proyectos y el medio ambiente. Y para nosotros es un gusto contar hoy con Mónica. Mónica, bienvenida, tienes la palabra. Hola, buenos días para todos. Muchas gracias a los que puntualmente se conectan. Sé que es una fecha un poco compleja porque estamos terminando actividades. Sin embargo, el tema es bien importante para el sector y porque como ya lo hemos visto en las anteriores horas de la sostenibilidad, el tema del abastecimiento de agua es vital para la producción avícola. ¿Cómo se va a desarrollar esta hora de la sostenibilidad? Básicamente vamos a hacer una revisión con una mirada o enfocada al tema avícola del documento que salió en el segundo semestre de este año, Lineamientos para potencializar el uso de agua lluvia, emitido o construido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico. Y vamos a hacer un recorrido de lo relevante que puede tener para el sector avícola y de cómo podemos también aportar elementos importantes para que ustedes tengan en cuenta. ¿Qué quiere este documento? ¿Cuál es su objetivo general? Es generar esos lineamientos para Mónica, potencializar el... Señor. disculpe, es que la pantalla se está viendo como en dos perspectivas. No sé si pones duplicar presentación para que quede más grande porque se ve como pequeña. Es que tiene Dame, la que sigue y exacto. Ahí ahora sí, ponlo en presentación. dame Ponlo en un modo momento presentación. que... Dale. Espérame, espérame un momento que no sé qué le hice. ¿Se ve ya? No, Moni, yo creo que vuelve o sea, deja de compartir pantalla y vuelve a compartir. Listo, ahora sí. Ahora sí, sí. Vale. Listo, entonces, retomando, muchas gracias. El documento lo que nos da son los lineamientos para potencializar el agua y tiene un énfasis en zonas de estrés hídrico. Este documento nace del Plan Nacional de Desarrollo del periodo anterior, del Plan Nacional de Desarrollo de 2018-2022, del gobierno anterior, bajo la premisa de que hay zonas de estrés hídrico en el país donde el abastecimiento de agua es complejo, específicamente en años donde hay veranos prolongados o fenómeno del Niño. ¿Cómo está construido este documento? Tiene una introducción, un marco conceptual que no los vamos a ver hoy porque es información que ustedes pueden, digamos que acercarse a revisar, pero básicamente son los conceptos y definiciones técnicas del tema de aguas lluvias. Tiene un marco contextual donde abordan el marco normativo y también definen el lineamiento con el cual van a manejar el tema o definir cuáles son las zonas de estrés hídrico en el país. Tiene un numeral número 4 que son los elementos técnicos en relación con la oferta de agua lluvia, dan datos importantes para conocer y calcular la oferta de agua lluvia en un lugar específico. Dan una alternativa de uso del agua lluvia y dos alternativas de gestión, las plantean ahí. Por último, hacen unas orientaciones para el uso del agua lluvia, que básicamente son unas cortas recomendaciones y tiene, pues, obviamente su bibliografía. El documento lo podemos consultar a través de la página del Ministerio, en la sección de Gestión Integral del Recurso Hídrico. Ahí vamos a encontrar agua lluvia y cuando entremos vamos a encontrar el documento. También a través de los profesionales de campo pueden solicitar el documento y revisarlo. En la hora de la sostenibilidad pasada, la importancia del uso del agua, del ahorro y uso eficiente del agua, Carlos Larrota también nos lo compartió por el chat. ¿Qué es importante tener en cuenta? Cuando uno ve el contexto en el que se construyó el documento, lo que uno puede decir, bueno, eso es un Plan Nacional de Desarrollo que ya es del
gobierno que salió y ahí cómo estamos en este momento. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que el programa de sostenibilidad, o FENAVI a través del programa de sostenibilidad, lleva muchos años fortaleciendo o priorizando la iniciativa del uso de aguas lluvias en granjas avícolas, precisamente para garantizar el acceso de agua para esas zonas o esas producciones que están ubicadas en lugares donde la competencia por la disponibilidad de agua o por el acceso al agua, pues es alta. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Llevamos mucho tiempo trabajando, de hecho hay muchas granjas que ya se abastecen. Sin embargo, hay un contexto también que debemos tener en cuenta para empezar a revisar nuestras zonas de almacenamiento, que vamos a tocarlo más adelante, y es la emergencia sanitaria que vivimos en este momento, los grandes reservorios o las grandes zonas de almacenamiento de las aguas lluvia pueden convertirse de alguna manera en espejos de agua que pueden ser zonas de tránsito para aves migratorias o aves silvestres en general. Y como saben, estamos en una emergencia sanitaria por el tema de los focos que hay de influenza aviar en áreas de traspatio en el país. Entonces, básicamente hay que simplemente ponerle la lupa a esas zonas de almacenamiento, esas áreas de almacenamiento que son reservorios y que pueden convertirse en espejos de agua o que pueden ser vistos como espejos de agua por las aves migratorias y empezar a hacer unos ajustes allí. Sin embargo, es muy importante garantizar el acceso al agua para la producción y por eso, digamos que vamos a seguir recomendándolo con ajustes dentro de los almacenamientos. ¿Cómo va el país, no? Entonces tenemos, y lo hemos hablado siempre que hablamos de agua, tenemos una política nacional del recurso hídrico que salió en el 2010. Esa política establece los objetivos, el plan de acción general que tiene el país para hacer o para implementar en temas de gestión integral del recurso hídrico. Fue emitida, como ya les dije, en 2010 y tiene un horizonte de 12 años que se acaba este año, ¿no? Entonces, seguramente, al igual que pasó con la Política Nacional de Residuos Peligrosos, el próximo año va a haber una actualización de esa política, revisando cuáles son los escenarios actuales de la gestión del recurso hídrico y las prioridades. Pero nos da una luz las bases del Plan Nacional de Desarrollo, que es denominado Colombia Potencia Mundial para la Vida, que se está construyendo, que ya tiene unas bases, pero pues que se está construyendo y que seguramente se emitirá completo el próximo año. Este Plan Nacional de Desarrollo tiene dos temas importantes. Primero, pone el agua como el centro para el tema del ordenamiento territorial y el consumo humano o el abastecimiento de agua a las personas como eje central también del ordenamiento del territorio. ¿Eso qué nos puede decir a nosotros de manera general? Y tenemos que ir revisándolo, cómo se aplica o cuáles son las estrategias que propone el Plan Nacional de Desarrollo, pero puede haber un aumento de los conflictos por la demanda o por el acceso al recurso hídrico. Eso ya lo vivimos en estos momentos, sí, en algunas zonas, digamos, se tiene mal estigmatizado que la producción avícola es una producción que consume grandes cantidades de agua y entonces hay conflictos en algunas zonas por el tema del abastecimiento del uso del agua. Sin embargo, esto ya se ve o ya tiene, digamos que ya hay una priorización en la norma. Ustedes saben que la priorización para acceso al agua está de primer lugar el consumo humano, segundo consumo doméstico, actividades, digamos que de saneamiento básico y seguimos nosotros como pecuarios. Entonces no estamos de primeros y ya existe esa realidad en el país. Hay que esperar a ver cuáles son las líneas que tenemos o cómo se va a construir estas líneas de ordenamiento del territorio alrededor del agua para ver cómo podría ser la dinámica entre producción y consumo humano, porque dentro del plan también existe una línea bien importante, o se prioriza el derecho a la alimentación, que también nos pondría a nosotros, que sería positivo o es positivo para el sector agropecuario, porque posiciona a la producción de alimentos o protege de alguna manera, quiere tener medidas para proteger la producción de alimentos. Entonces, de hecho, ya estamos de tercero, como les dije anteriormente, en la normatividad actual, entonces necesitamos estar muy atentos para revisar cómo van a ser esas dinámicas de ordenar el territorio a través del agua, pero al mismo tiempo priorizar la producción de alimentos y la seguridad alimentaria.
Entrando ya al documento, como les dije, no vamos a ver el numeral 1 y 2, vamos a hablar del marco contextual. Entonces, básicamente aquí nos hacen una revisión muy rápida del marco normativo donde nos dicen que las aguas lluvias son un bien de uso público y como conocemos, los bienes de uso público, pues los reglamenta o la nación ejerce dominio sobre esos bienes para reglamentarlos en temas de quién los puede utilizar o quién los puede gozar. ¿Sí? ¿Cuál es el trámite para acceder a esos recursos? Básicamente tenemos tres artículos dentro de ese decreto 1076 donde nos dice como qué permisos necesitamos y en qué casos podemos y en qué casos no podemos tomar el agua lluvia. Inicialmente, agua sin concesión, básicamente, como se ve en la imagen, lo que nosotros podemos, cuando podemos tomar el agua, es básicamente cuando hacemos una captación, que es lo que hacemos en granjas, una captación antes de que el agua toque el terreno. Básicamente, el artículo dice específicamente, pueden servirse sin necesidad de concesiones de aguas lluvias, cuando, o sea, que los usuarios, los dueños de los predios pueden servirse sin necesidad de concesión de aguas lluvias cuando se caigan o se recojan mientras discurran por el predio donde, pues, del dueño. Básicamente lo que quiere decir es antes de que caigan al suelo, específicamente hay que tomarla en superficies o captarla en superficies y almacenarla. ¿Qué dice que cuando, o sea, aclara cuándo necesitamos concesión de aguas lluvias y básicamente es cuando las aguas lluvias sean, sean un abastecimiento para otras fuentes hídricas? Entonces, básicamente dice que vamos a requerir concesión cuando estas aguas formen un cauce natural, cuando atraviesen varios predios, que atraviesen varios predios, o sea, quebradas de invierno específicamente, o cuando sin encauzarse salen del inmueble, entonces prácticamente todas, ¿no? Sin embargo, como les decía, el numeral 16.1, 2.2.3.2.16.1, básicamente lo que dice es que cuando estén atmosféricas antes de que caigan al suelo, las podemos tomar. Hay otra pequeña restricción, entre comillas, y es el tema de las horas que yo voy a utilizar para poder captar esas aguas. En teoría, no hay ningún permiso directo en la normatividad ambiental que diga que debo tramitar un permiso para construir las obras de captación. Sin embargo, sí hay una exclusión y es que cuando esas obras de captación perjudiquen a terceros, pues la autoridad ambiental podrá definir si pueden hacerse o podrá también decir no se pueden hacer y en algunos casos también pueden, perdón, pueden hacer que se demuelan o se cierren esas zonas de abastecimiento. Sobre todo cuando pasa eso, cuando nosotros tenemos reservorios en zonas de pronto que tienen riesgo de deslizamiento. Y eso lo que hace básicamente es que uno debe calcular cuando tengo volúmenes muy grandes de almacenamiento de agua en reservorios, calcular pues la resistencia del suelo a tener ese peso del volumen del agua que vamos a captar. Entonces es importante y que ha pasado es que en algunos casos nos han pedido que, o se ha pedido que se clausuren los reservorios porque están en una zona de riesgo. ¿Cuándo podrían también, digamos que, pedir la autoridad ambiental que no utilicemos o que no hagamos esas obras de captación, como se ve en esta imagen, cuando la obra de captación básicamente lo que hace es cortar un cauce natural que abastece a una fuente hídrica mayor? Eso es básicamente lo que propone el documento. ¿Cuál es una mirada más hacia lo que nosotros hacemos dentro de FENAVIO hacia la avicultura? Pues revisar el programa de ahorro y uso eficiente. El programa de ahorro eficiente también es un plan de ahorro y uso eficiente de agua, también es un documento que promueve el uso de aguas lluvias. Si yo tengo como fuente principal aguas superficiales o subterráneas y las tengo concesionadas, pues básicamente lo que me va a pedir esa concesión es que yo tenga un programa dentro de mi programa de ahorro y uso eficiente un proyecto, perdón, que me permita utilizar aguas lluvias. Entonces aquí también hay una promoción y también que tiene que hacerse una evaluación y también podría ser útil los lineamientos que vamos a compartir a continuación. Importante el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico en el título D, que habla de recolección y evacuación de aguas residuales domésticas y aguas lluvias, básicamente porque también nos da lineamientos técnicos para la construcción de sistemas de almacenamiento y transporte, pero además porque nos dice o nos da la ecuación donde podemos calcular la cantidad o la oferta de agua que tenemos en la zona.
que es importante tener en cuenta y digamos que consultar a las alcaldías y a las curadurías antes de hacer un reservorio o hacer una adecuación de tierras para el tema de captación de aguas lluvias, y es buscar si existen volúmenes específicos o para todos los casos que yo haga una adecuación del terreno, voy a requerir este permiso que se llama permiso de movimiento de tierras, y voy a tener que hacer la consulta si existe volúmenes en esa zona o si simplemente cualquier persona que haga una adecuación del terreno, descapote, desnivelado, excavación, perdón, va a requerir ese permiso. ¿Listo? Entonces aquí, perdón, es una tarea que tenemos que hacer internamente, que no lo dice el documento, pero que puede ser relevante también para que no hagamos inversiones en zonas donde requerimos antes permisos y podamos ser multados. Listo. ¿Qué dice también esta parte contextual? Como les decía, los lineamientos se deben potenciar, o sea, los lineamientos están para potenciar el uso de aguas lluvias en zonas de estrés hídrico. Entonces, lo que dice básicamente el documento es cómo evaluaron ellos esa zona de estrés hídrico. ¿Cómo la evalúan en el documento? Con un indicador que se llama indicador de vulnerabilidad, que es un índice de vulnerabilidad de una zona por desabastecimiento, ¿sí? Que se da únicamente para año seco, fenómenos de niño, periodos largos de verano o estilaje, como se llama. Entonces, en ese caso, el documento aborda, toma esa información que es del ENA 2018 y hace una revisión de cuáles son los municipios que en esas condiciones de año seco tienen un índice de vulnerabilidad alto o muy alto, o esas subzonas hidrográficas, y las define como que esas van a ser las zonas priorizadas. ¿Qué es ese índice o qué dice básicamente ese índice? Es la relación de la fragilidad que tiene un sistema hídrico para mantener una oferta de abastecimiento por largos periodos de verano, como les decía, o por eventos de fenómeno del Niño. Eso es lo que plantea el documento. Una revisión muy rápida que hicimos nosotros, o una aproximación a esa definición en temas de las zonas avícolas, es este mapa que ustedes ven aquí. En el color más claro están las zonas o los municipios que son avícolas, tienen alguna producción avícola, si sea una granja o 10, pero tienen producción avícola. El color más claro está el índice en términos de alto y en el más oscuro está en muy alto. ¿Cómo se traduce eso? Básicamente que de los 613 municipios avícolas que tiene el país, el 54%, que equivalen a 362, tienen más del 75% del área en estrés hídrico, ¿sí? En un escenario de estrés hídrico o de índice de vulnerabilidad hídrica alto o muy alto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Es empecemos a abrir el ojo, porque básicamente el tema también de estrés hídrico es la capacidad como les decía, de abastecimiento de agua. No per se quiere decir que voy a tener un problema de abastecimiento, no, pero sí es una mirada cercana donde yo puedo decir, si empiezo a evaluar unas fuentes alternativas de captación de agua en el lugar donde estoy. ¿Cuáles son esos departamentos que tienen índice de vulnerabilidad alta? Muy alta, en la clasificación muy alta, Cundinamarca ¿cuáles departamentos son Cundinamarca? Con 54 municipios y Boyacá con 47. ¿Y cuáles son esos departamentos que tienen mayor índice de vulnerabilidad en la modalidad de alta? Cundinamarca nuevamente con 24 y Santander con 27. Entonces es bien importante que este dato lo tomemos solamente para evaluar el uso de alternativas o de fuentes alternativas. Esta información también viene del ENA 2018 y también pues que está siendo actualizado, entonces también es importante que esperemos cuál va a ser la actualización de estas zonas vulnerables, y también está dentro del documento para que podamos hacer un acercamiento más real. Pero para toma de decisiones, para saber cuál es la aptitud de las zonas avícolas, para implementar o construir nuevas plantas, o, nuevas unidades productivas avícolas, existe una herramienta mucho más completa, que la presentó también Carlos Larrota en la hora de la sostenibilidad pasada, que es los mapas de zonificación con aptitud avícola del país, que está a través de la plataforma Maps Penavi, y tiene una variable específica, un criterio específico que se llama disponibilidad de agua o abastecimiento y calidad de agua, básicamente que no solamente revisa el índice de vulnerabilidad al abastecimiento del recurso hídrico por las subzonas hidrográficas, o sea, este IBH, que es el único que toma el documento, sino también el índice
índice de alteración del potencial de la calidad del agua. Entonces tiene unas variables mucho más completas y además ya tiene localizadas las zonas de aptitud donde ustedes ya pueden tomar decisiones más allá para la construcción de nuevas granjas. Como les decía, el anterior, las zonas priorizadas, básicamente los que nos van a decir es, estos son los puntos donde yo debo evaluar o podría evaluar una fuente de abastecimiento alternativo. También lo puedo evaluar por conocimiento previo de la zona, ¿no? Puede ser que hayan zonas donde en temas de vulnerabilidad no sean altas, pero por accesibilidad, por el número de usuarios, pues yo también pueda tener en zona un riesgo de desabastecimiento. Eso básicamente es lo que plantea el numeral 3. Seguimos con el numeral 4, que nos da los elementos técnicos en relación con la oferta de aguas lluvias. ¿Sí? Y aquí básicamente lo que nos dice es cómo calcular la oferta de agua lluvia. Entonces, básico, clarísimo, vamos a necesitar saber cuál es la disponibilidad de esas aguas lluvias, ¿sí? Y cómo se determina, pues calculando el volumen que yo voy a poder recoger en una superficie X, ¿sí? Para ser utilizado para el abastecimiento. Que es muy importante saber, pues que el agua lluvia no es constante ni en el tiempo ni en el espacio y eso me va a dar información o va a pedir que yo busque información para que tenga datos más o menos aproximados del volumen de agua que yo tengo. Entonces, ¿cómo lo plantean en el documento? Una oferta a nivel nacional o que piden que tengamos en cuenta un monitoreo de las aguas lluvias o un informe o la información disponible que hay de precipitación y ellos proponen un monitoreo local de aguas lluvias. Entonces, entrando a la información nacional, lo que se plantea es utilizar la oferta hídrica total, que básicamente es el agua que fluye por las superficies del suelo, que no se infiltra y no se evapora y se concentra en los cuerpos de agua, ya sean ríos o cuerpos lécticos. Entonces, ¿qué dice esa oferta hídrica total? Dice que vamos a tener comportamientos, 3 tipos de comportamientos o 3 escenarios. Vamos a tener periodos secos o lo que llaman ellos años hidrológicos secos que nos van a dar, o sea que el caudal de esos ríos o cuerpos lécticos van a ser mínimos, ¿sí? Pues se van a ubicar en la zona mínima de los caudales medios mensuales multianuales. También nos dice que hay un año hidrológico seco, que esos caudales van a estar pues en el promedio, y un año hidrológico húmedo, que esos caudales van a estar por encima o en los caudales máximos históricos anuales. Esa información, ¿para qué nos sirve? Pues para hacer un análisis mucho más profundo de lo que ha pasado, o sea, el antes de lo que ha pasado en el país en estos 3 escenarios. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Uno calcula la oferta solamente con la precipitación de la zona y no hace un análisis porque lo que hace es un promedio multianual de la información que tenga disponible también y con eso calcula, pero no hace segmentación en cuáles de esos años fueron hidrológicos secos, cuáles fueron húmedos, porque en los 2 extremos, cuando hay periodos muy secos o cuando hay periodos muy húmedos, puede haber problemas de abastecimiento, ¿no? Pues en años húmedos voy a tener mayor precipitación, sin embargo, pues voy a tener más dificultad con la captación de agua y la calidad de agua que capto, y en años secos, pues voy a tener problemas, pues, para acceder al agua porque vamos a tener menos precipitación y caudales de los ríos y de los cuerpos lénticos muchísimo menores. Entonces, básicamente esta información me dice para atrás qué ha pasado y lo importante es que aquí también empecemos a analizar esta información. ¿Cuál es de la información que tengo de precipitación está en periodo seco, en año de periodo seco y en año húmedo y cómo se comportan y qué volumen de agua tengo de oferta en cada uno de los escenarios? Que también es importante revisar hacia adelante. Si yo tengo como fuente principal de abastecimiento de agua lluvia, el agua lluvia, perdón, como fuente principal de abastecimiento del agua lluvia, pues yo voy a tener que ver cómo se va a comportar el año o cómo se está comportando hidrometeorológicamente el país o el año, el clima, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo que hacer es consultar el índice ENOS, que básicamente lo que me dice es cómo está el tema de lluvias o sequía en la zona, que implica pues las temperaturas oceánicas fluctuantes del Pacífico, hablado digamos que dicho de una manera muy rápida. Lo que nos dice es si va a haber fenómeno de la niña, o sea, aumento de lluvias,
entonces vamos a tener una tendencia a tener un año húmedo, o si vamos a tener una tendencia a tener un año seco, o en la mitad, que sería inactivo, que sería un año promedio. Importante, si yo estoy priorizando o tengo como principal fuente, como ya les he repetido, pues yo voy a tener que ver para adelante si voy a estar en seco o en húmedo y poder hacer un análisis de cuánta agua voy a tener. ¿De dónde tomo la información de precipitación? Existen dos fuentes, o se proponen dos fuentes de información: la nacional, que es directa, digamos que está abierta al público, que es operada y mantenida por el IDEAM y que se consulta a través de un portal que se llama Dime del IDEAM, y básicamente donde la red tiene más o menos 1770 estaciones activas que observan precipitación. Puede ser que tengan más estaciones, pero específicamente que observen o que midan precipitación solamente son 1770, que cuando uno hace una comparación, y este es el número que está aquí en paréntesis, con los municipios del país, se da cuenta que la información, digamos que es muy poca, porque tenemos 1.104 municipios en el país y solamente tendríamos más o menos una relación que tenemos una estación meteorológica en el país, que también hay que analizarlo porque pues ustedes saben que, como ven aquí en la imagen, hay zonas donde hay mayor, están ubicadas mayor cantidad de estas estaciones activas en el país. Tenemos otra fuente de información importante, que es la información regional. Esta está operada y mantenida por entidades privadas o por otras entidades, como asociaciones de agricultores, Cenicafé, acueductos y otro tipo de entidades que son privadas. Entonces el acceso a esta información va a requerir un trámite un poco mayor que el acceso a la información del IDEAM. Sin embargo, si no hay estaciones meteorológicas cercas al lugar donde yo quiero analizar la información o a mi predio, pues tendría que revisar o buscar esta información de redes, de información regional de la red que operan otras entidades. Hay una propuesta que hace el ministerio en el documento, y es hacer un monitoreo local. Ellos que proponen hacer un monitoreo local de la precipitación, y lo hacen, digamos que lo proponen en un tema manual. Dicen básicamente que utilicemos el pluviómetro o el pluviógrafo. El pluviómetro básicamente es un instrumento muy sencillo y muy manual que mide la altura de la lámina de agua cuando llueve en un punto específico, y que obviamente tiene unas limitantes en temas de análisis o en manejo de la información, porque necesitamos a una persona que esté registrando esa altura, ¿sí? Y luego sistematizándola para poder tomar decisiones. Básicamente, existe o plantean también otra herramienta que es un poco más, digamos, de captura de información más automática, que es el pluviógrafo, que básicamente es un pluviómetro, pero que tiene un registro cronológico de la temperatura, un tambor rotatorio normalmente donde se marca la altura de la precipitación, y dependiendo de qué tanto, o sea, de las dimensiones del tambor, uno va a tener que cambiar esa hoja de marca cada determinado tiempo. Es un poco más automático, sin embargo, pues la información en los más básicos se sigue dando, información que vamos a tener que digitalizar. En 2020 nosotros como programa de sostenibilidad hicimos un acercamiento esto no lo propone el documento, sin embargo me parece importante que lo sepan. Hicimos un acercamiento a cuáles estaciones meteorológicas o de qué manera in situ se puede hacer mediciones de parámetros meteorológicos o climáticos. Específicamente lo revisamos para el tema de olores. Cuando necesitamos hacer un plan de reducción del impacto por olor, pues necesitamos muchas veces dirección de los vientos o la rosa de los vientos, pero si las estaciones meteorológicas son pocas, en Colombia, pues las que miden rosa de vientos es todavía más poca, y muchas veces vamos a tener un monitoreo en una zona que es muy lejana y que puede ser que no tenga las mismas características del lugar donde yo estoy. Entonces, lo que hicimos en ese momento fue hacer una revisión en el tema comercial: qué estaciones podrían utilizar o qué elementos o herramientas podrían utilizar los avicultores. Y encontramos las estaciones meteorológicas automáticas, que básicamente son estaciones compactas, que son alámbricas, inalámbricas o portátiles, dependiendo de la estación que yo compre, que van a tener una medición automatizada
de parámetros meteorológicos, lluvia, velocidad del viento, temperatura, humedad, etcétera, etcétera. Estas estaciones están en el rango, inician, digamos que las más básicas inician, de hecho se pueden comprar hasta por Amazon en más o menos 1.400.000, precios sin todos los gastos pues de importación, pero están entre 1.400.000 y las más robustas dentro de estas que son catalogadas domésticas están hasta más o menos 6 o 7 millones de pesos. ¿Cuál es la importancia si yo voy a pensar en implementar un monitoreo local de aguas de precipitación o en temas meteorológicos? Es tener en cuenta la precisión de la estación. Sobre todo para precipitación, vamos a requerir una precisión mayor, o sea, las que hay que revisar muy bien si las muy básicas, que son de fácil acceso por el tema económico, tienen esa, digamos que tienen esa disponibilidad de datos o esa precisión de los datos. Importante aquí, pues en algunas se requiere un software adicional, en otras no, y van captando la información. También es muy importante tener en cuenta que esta información local no va a ser, digamos, útil de alguna manera o no va a poder ser un factor de toma de decisiones a corto plazo, porque ustedes saben que para conocer el comportamiento de la precipitación en una zona vamos a requerir, digamos que tiempos medianos o a largo plazo para que yo sepa cómo se está comportando. Entonces, medir 1 año o 2 años, pues no me va a dar una tendencia de comportamiento de la precipitación, aún menos cuando tenemos situaciones climáticas cambiantes como la variabilidad climática y el cambio climático, que hace que todas estas, digamos, mediciones que teníamos periódicamente o que normalmente sabíamos en qué temporadas eran las lluvias y las temporadas secas, pues con toda esta variación climática, pues no vamos a tener como un parámetro muy rápido de toma de decisiones. Entonces, sin embargo, es importante precisamente por lo que les contaba hace un poco tiempo, y es el tema de la disponibilidad de la información en temas de precipitación. Digamos que el tema más importante de este numeral es como el planteamiento para conocer o para calcular la oferta. Lo que se plantea es una ecuación que está también en el RAS, básicamente que nos permite conocer en un periodo de tiempo X cuánta captación o cuánto va a ser la oferta de agua. Vamos a tener que tener datos de precipitación a través de las estaciones meteorológicas mensuales multianuales. Vamos a tener que conocer un coeficiente de escorrentía que el mismo documento lo da, que dependiendo del material o superficie donde yo voy a captar el agua, pues voy a tener un coeficiente de escorrentía que básicamente me dice cuánto puede captar esa superficie y cuánta pérdida puede darse precisamente por la fricción entre el agua y la superficie. Y por último, ¿qué área tengo yo disponible para captar? Básicamente en este caso, pues los techos. Entonces, aplicando un poco, aplicando la ecuación, entonces tomamos información de la estación meteorológica Santa Teresa, que está ubicada en La Calera, datos del periodo 2004-2020, estos son los promedios de precipitación mensuales en litros metro cúbico, que es equivalente a mililitro por mes, perdón. Entonces, básicamente lo que hacemos es que con este promedio hacemos el reemplazo de un coeficiente de escorrentía de 9, porque es una teja metálica galvanizada, un área de recolección que básicamente es el techo de 2 galpones que tienen un área de 1.824 metros cuadrados, y eso nos va a dar una oferta hídrica general, que en total del año va a ser 1.760 metros cúbicos al año. ¿Qué es importante tener en cuenta? Y era lo que yo me refería, o el énfasis que hacía en el tema de años húmedos, años medios o años secos. Cuando yo hago un análisis así, solamente con el promedio de un rango de datos, pues yo voy a tener un volumen general. Yo voy a decir, esto es en el promedio lo que yo puedo capturar o puedo almacenar, o pues es la oferta de agua lluvia en una zona. Si yo separo esto y no hago promedios, no hago promedio de todo el periodo en el cual tengo información, sino hago grupos de cuáles fueron los años secos en este periodo 2004-2020, cuáles fueron los años húmedos y cuáles fueron los años medios, pues voy a tener un volumen precisamente en esos 3 escenarios. Es importante esa información porque voy a saber cuál va a ser mi mínimo de oferta y cuál va a ser mi máximo.
Y eso es importante. ¿Y cómo puede variar? Y si yo al final, con una producción X que tenga, voy a poder garantizar el abastecimiento, sobre todo si estoy en zonas de estrés hídrico o en zonas o estoy priorizando el agua lluvia como fuente principal de agua. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos que ver. Aquí se presentó, digamos que rápidamente para 33.000 aves, cuánta agua requeriría solamente para el consumo de las aves, y es más o menos 165 metros cúbicos al año, y eso estaría en el rango de lo que yo puedo capturar. Entonces sería una opción para esa zona el abastecimiento por agua lluvia en un año promedio. ¿Qué plataforma encontré que no la presenta el documento, pero que me pareció interesante cuando estaba revisando qué otra forma de medición hay? Y es básicamente una plataforma o una página en internet que se llama Rubival. Rubival es un e-learning que produce información para el desarrollo rural sostenible, y básicamente proviene la información de la Universidad Tecnológica de Hamburgo. Y dentro de esa página o de ese portal vamos a tener la calculadora de recolección de aguas lluvias, que básicamente va a pedir los mismos datos. Pide el área del techo o pues el área donde vamos a recoger el agua, el coeficiente de escorrentía, que también son los mismos coeficientes de escorrentía. Hay uno más de pronto en láminas de aluminio, y también nos dice la precipitación total del año. Aquí no nos va a pedir mes a mes, sino año a año. Y básicamente el cálculo nos da muy similar al que hicimos con la ecuación del RAS, y es que nos da 1.759 metros cúbicos al año, y en el caso del uso de la de la fórmula nos da 1.760. Entonces es muy aproximado, cualquiera de las dos es válido, y dependiendo pues de la necesidad yo puedo utilizar cualquiera de los dos. Listo, entonces ese es el planteamiento que da el documento para el tema de cálculo de oferta hídrica. En el numeral número 5 hablamos de las alternativas de uso y gestión del agua. Como les decía al principio, realmente lo que proponen es una alternativa de uso y dos alternativas para gestionar el agua lluvia. Cuando ellos hablan de alternativas de uso, es simplemente cuando una persona o un usuario normal va a tomar el agua para usarla en una actividad específica, sea consumo humano o la producción. Y gestión, ellos hablan de encauzar las aguas lluvias para un fin específico de recarga, ya sea de agua superficial o de agua subterránea, que son básicamente las dos que proponen. Entonces vamos a hablar del uso directo, porque es el punto donde nosotros más utilizamos, o el planteamiento donde más utilizamos. Se propone unos componentes del sistema de manera general, que es una superficie de captación, una red de conducción, un interceptador del primer lavado, un sistema de filtración, un sistema de almacenamiento y un sistema de entrega. El tema de tratamiento de aguas pues lo tocan muy por encima. Sin embargo, siempre que en el sector avícola se vaya a utilizar aguas lluvias, debe tener esos componentes de sistema, deben tener, es un debe totalmente necesario, no se puede excluir un sistema de tratamiento, ¿sí? No podemos evitar omitirlo, porque básicamente omitirlo permitiría que haya riesgos de contaminación a las aves o también a las personas que utilicen el agua. Entonces, entrando a los componentes, se propone una superficie de captación que obviamente corresponde a la superficie que permite recolectar el agua, y que dependiendo del material, es muy importante tener en cuenta que dependiendo del material y el estado del material de captación de agua, pues voy a tener una calidad de agua mejor o un poco más contaminada. Básicamente en la avicultura el estado de los techos va a ser relevante en el tema de la calidad del agua, pues porque tiene una injerencia directa. El documento plantea 4 sistemas de captación. Ellos lo llaman sistemas de uso directo, pero básicamente está relacionado con el componente de captación de agua. La captación en techo, que es la más utilizada en el sector avícola y además la que nos permite tener un área mayor de captación del agua lluvia, entonces ser más eficientes en el volumen de agua captada. Sin embargo, ellos proponen otros 3 lineamientos o 3 sistemas de captación. Las redes de niebla, que básicamente lo que hacen es un proceso de captación del vapor de agua, ¿sí? El aire que se condensa normalmente en las madrugadas, y un encauzamiento
de ese vapor de agua para ser utilizado. ¿Qué tema tiene aquí? Pues el tema de volúmenes pues es menor y cuando hay pues menor volumen nosotros básicamente pues no lo vamos a requerir. ¿Dónde es importante utilizar las redes de niebla o dónde serían operativas en el tema ambiental? En la recarga o el mantenimiento de nacederos, ¿sí? ¿Por qué? Sí, porque básicamente lo que me permite es, si estoy en una época muy seca, capturar o condensar ese vapor de agua atmosférico y encauzarlo para que llegue a esas zonas de nacimiento, ¿sí? Entonces, aunque no sean los volúmenes grandes que tenemos en superficies como techos, sí nos pueden ser útiles en temas de mantenimiento y de los nacederos que tenemos o de las fuentes hídricas que tenemos. También hablan de sistemas muy artesanales, así los llaman, sistemas artesanales, y es básicamente cuando la actividad productiva no tiene esos grandes techos o esos grandes espacios de captación de agua, pues digamos que simularlos y tomar ya sea en un almacenamiento local o en canales, como se ve acá, el agua lluvia que cae. Entonces, para el sector avícola, pues este es un tema muy artesanal y además los volúmenes son muy pocos. Podría ser de pronto en un tema más agrícola. Y los sistemas de ladera que también son interesantes en temas de volumen, no tanto como los techos, pero básicamente lo que hacemos aquí es asemejar dar las herramientas para tener una zona de captación. Entonces, si ustedes lo ven aquí, básicamente lo que se puede poner es plástico o tejas y en zonas dependientes específicamente o de laderas, tener un sistema de captación o de almacenamiento de agua en tanques o en zonas o en reservorios pequeños impermeabilizados y luego una distribución. También da mucho, digamos que es muy importante para el tema agrícola. Luego hablamos de temas, o ellos proponen el tema de red de conducción, que es la forma en la que yo voy a conducir o voy a llevar el agua del lugar de la captación al lugar de almacenamiento, y básicamente lo que nos dicen es que debemos contemplar la capacidad que debe transportar esas canaletas o esos sistemas o esa red de conducción. Entonces, dependiendo de la capacidad del tema de precipitación, de la cantidad de precipitación que caiga en un lugar y además el área del techo o del lugar donde yo voy a hacer la captación, pues voy a tener que dimensionar mis sistemas de captación. Si son áreas muy grandes, pues revisar si hay canaletas que me permitan captar el agua y si no, pues utilizar el sistema de conducción de canales en piso, básicamente. Este es uno de los componentes que me parece interesante. Yo no lo he visto muy seguido en las zonas avícolas también por volumen, pero ellos hablan de un interceptador de primer lavado que puede ser muy interesante y que es un sistema que de verdad aporta mucho, sobre todo cuando yo hago dentro de mis programas de ahorro y suficiente de agua, lo que yo empiezo a hacer es una captación de aguas lluvias de techos, pero de las viviendas. Y este interceptador de primer lavado lo que nos dice es que es la estructura con la cual yo recojo las aguas del primer lavado, que son aguas, o de las primeras lluvias, perdón, del año, que son aguas que básicamente van a tener mucha materia orgánica, van a tener polvo acumulado después de periodos grandes de sequía, entonces, o de falta de lluvia. Entonces, básicamente lo que proponen aquí es que a través de un tanque, esas primeras aguas sean recogidas. Cuando el sistema es muy grande y un tanque pues debería ser muy grande, por ejemplo, en temas como el avícola, que tendríamos que tener un interceptador de primer lavado muy grande cuando tenemos muchos galpones y un área grande de recolección de aguas lluvias, pues lo que tenemos que hacer es buscar que antes del tanque de almacenamiento exista un bypass para que esas primeras aguas puedan ser, digamos que impidamos que llegue al tanque de almacenamiento. Claramente porque eso nos va a cambiar la calidad del agua o nos va a aumentar los costos de tratamiento. Hablan de sistemas de filtración que son básicos también, entonces ya sean in situ, en el lugar, si yo tengo canales en el piso de recolección de agua, que tenga por lo menos unas mallas o que tenga un filtro antes de que entre el sistema de almacenamiento de agua o un desarenador dependiendo de la zona donde yo esté. Es también vital porque eso también permite garantizar
que vamos a tener un agua un poco en mejores condiciones y el sistema de tratamiento va a ser mejor. Ellos directamente, bueno, luego se pasa al sistema de almacenamiento, que puede ser, obviamente, que debe diseñarse dependiendo de la cantidad de agua que yo voy a recolectar y de la oferta hídrica en la zona donde yo estoy. Y que va a depender también, obviamente, de las dimensiones y del presupuesto que se tenga. Entonces, ellos proponen aquí un tema y es que este sistema de almacenamiento debe ser preferiblemente un sistema de almacenamiento cerrado, que solo debe destaparse para inspección o mantenimiento. Es un poco similar al tema de la conducción y almacenamiento de agua potable, y es que yo requiero controlar la entrada de insectos o también que se evapore el agua. Entonces, se proponen sistemas cerrados. De hecho, aquí, si ustedes ven, esto es un reservorio, no sé si se alcanza a identificar bien, pero estas son las paredes, este es el reservorio, y tiene una polisombra encima. Entonces, básicamente lo que se quiere son sistemas que sean más fáciles de controlar y que eviten también la evaporación en épocas cálidas. Básicamente, como les digo, pues se calcula dependiendo de la oferta que yo tenga y de la cantidad de agua que yo vaya a almacenar por un periodo de tiempo X. Un sistema de entrega que ellos lo ponen como opcional, pero en temas avícolas siempre va a ser, digamos que necesario, porque precisamente dicen que el sistema puede alimentarse por gravedad, pero básicamente la gravedad la usamos en términos generales en la industria avícola para la captación de las aguas lluvias y luego para tratamiento y nuevamente retorno al sistema o uso del agua lluvia. Vamos a requerir una bomba que nos permita mover, dependiendo también del terreno. Como les decía, ellos no proponen un sistema de tratamiento dentro de los componentes de la captación de agua, precisamente porque hablan de que el agua lluvia tiene bajos contenidos de sales minerales y que tiene bajos contenidos de contaminantes en general y una buena calidad microbiológica. ¿De qué va a depender también todas estas características? Pues de cómo yo estoy captando las aguas, cómo las estoy almacenando y cómo las estoy conduciendo. Y lo que proponen dentro del documento básicamente es hacer una lista de chequeo o utilizar una lista de chequeo que tiene la Organización Mundial de la Salud, que sacó en 2021, para visualmente revisar si es un riesgo o no es un riesgo, para determinar si requiere o no requiere sistema de tratamiento. Que me parece a mí muy importante y que se tenga en cuenta, y aquí digamos que hago un gran énfasis, y es que sin tratamiento en el sector avícola no se puede usar las aguas lluvias. Es un riesgo sanitario demasiado alto, además es un riesgo también para las personas dar agua sin tratamiento. Entonces, básicamente, para el sector avícola no se usan las aguas lluvias sin tratamiento, se requiere revisar para evaluar el tratamiento que requieren esas aguas. Claramente yo necesito saber cuáles son una caracterización previa a definir el sistema de tratamiento para no incluir componentes en un sistema de tratamiento que no son necesarios o dejar por fuera componentes importantes. Y hacer un mantenimiento periódico de todos los componentes, igual que cualquier sistema de captación de agua normal. Hacer un mantenimiento periódico correctivo, preventivo y correctivo de la captación, de la conducción, o sea, de los techos, de las canaletas, de la zona de almacenamiento. ¿Listo? ¿Dónde podemos obtener información? Ustedes saben que FENAVI ya tiene el programa de sostenibilidad, ya ha desarrollado acercamientos para un sistema de tratamiento. Son los pasos básicos que ustedes pueden tener, o lo mínimo que se puede tener en un sistema de tratamiento, y es básicamente a través de los videos de potabilización y remoción de la turbidez en el agua, y desinfección y remoción de la turbidez en el agua, y la cartilla que salió este año de potabilización de agua. Entonces, a través de los ingenieros pueden obtener esta información, o del nuevo canal de YouTube de FENAVI, que es @FENAVIColombia. Entonces, bueno, con eso terminamos el planteamiento que habla, que propone el documento en temas de uso de agua o uso directo de agua, y proponen básicamente dos planteamientos para la gestión del agua lluvia, que, como les decía, está encaminado a recargar las fuentes superficiales y subterráneas. Básicamente proponen que el agua lluvia sea utilizada en zonas donde hay déficit de recarga de los acuíferos, como
encauzadas y de manera artificial para recargar los acuíferos a través de lagunas de infiltración cuando el acuífero es superficial y a través de pozos de inyección cuando el acuífero es confinado. Esta es una herramienta, un planteamiento que estos dos, están más enfocados sobre todo a las autoridades ambientales locales en temas de conservación del recurso hídrico y específicamente aquí de acuíferos. Y en tema de gestión del agua lluvias, ellos digamos que lo nombran así, pero específicamente lo que quieren es plantear la necesidad de gestionar soluciones o potencializar las soluciones basadas en la naturaleza que asemejan cómo se comporta el agua en la naturaleza en esas zonas donde hemos tenido intervención, básicamente en sistemas o en cultivos y en zonas urbanas donde se ha perdido de alguna manera el ciclo hidrológico precisamente por estas actividades productivas. Entonces se propone como sistema basado en la naturaleza, como solución basada en la naturaleza, sistemas agroforestales y también en zonas rurales, techos, infraestructura verde o drenaje sostenible, sobre todo para digamos que tener un control de las aguas lluvias y permitir que la entrega de esas aguas lluvias a determinados receptores, ya sean cuerpos de agua o canales, sea mucho más lenta y se gestione de alguna manera o se minimice el tema de riesgo de desastres. Por último, el numeral 6, básicamente del documento lo que da son recomendaciones y aquí yo voy a hacer un complemento de las recomendaciones que da o relevantes para el sector que da el documento y unas recomendaciones que damos desde el programa de sostenibilidad. Claramente hay que priorizar acciones y hay que revisar las acciones en las zonas hidrográficas del país que están identificadas como zonas que pueden tener un estrés hídrico, que tienen un alto potencial de desabastecimiento. Entonces eso es bien importante hacerlo de manera local, ¿sí? Revisar dónde estoy ubicado yo, en qué municipio, si en la zona donde estoy ubicada tengo un índice de desabastecimiento, porque como les contaba hace un momento, pues eso me va a dar herramientas para saber si requiero tener unos sistemas alternativos de captación de aguas. Usar la información de precipitación general a nivel nacional o regional. Aquí quiero hacer énfasis de buscar información regional, no es de fácil acceso, en algunos casos hay que comprar la información, sin embargo es importante que tengamos la información más cercana que esté disponible para poder tomar decisiones y para hacer cálculos de oferta. Promover el monitoreo de la precipitación a escala local, a mí me parece que no solamente de la precipitación, sino también de todos los parámetros meteorológicos como humedad, temperatura y velocidad de los vientos, es importante para el sector avícola, precisamente para tomar decisiones y empezar a hacer proyectos no solamente de uso de agua lluvia, sino también para revisar cuáles son las medidas, cómo mejorar las medidas para el tema de control de olores. Entonces me parece que el tema de promoción del monitoreo de las o la ubicación de estaciones meteorológicas en granjas avícolas es un tema bien importante que deberíamos empezar a evaluar e implementar. Revisar los boletines del IDEAM para contar con información de qué tipo de periodo de año vamos a tener o los pronósticos para ese año en temas de precipitación y de condiciones hidrometeorológicas. Eso es bien, bien importante, aunque en muchas ocasiones uno escucha popularmente que la información del IDEAM puede ser no tan precisa. Recordemos que las ciencias meteorológicas no son ciencias exactas y básicamente lo que ellos hacen es una revisión del comportamiento histórico de esas condiciones meteorológicas y sobre esa información se generan datos que nos permiten acercarnos, no tener un tema exacto, pero sí acercarnos a cómo puede comportarse el clima. Por último, que me parece muy importante, sobre todo en el marco de la emergencia sanitaria que estamos viviendo y teniendo en cuenta que el abastecimiento de agua es necesario y el agua es un insumo principal para la avicultura, lo que tenemos que hacer es optar por almacenamientos cerrados dentro de las granjas avícolas, almacenamientos de agua lluvia cerrados, precisamente para evitar que esas zonas de almacenamiento o lo que nosotros llamamos reservorios se conviertan en un espejo de agua que puedan ser o se conviertan también a su vez en lugares potenciales para el paso de aves silvestres
y de aves silvestres que sean potencialmente transmisoras de enfermedades. Y también pedimos que, o recomendamos que cuando se tengan ya sistemas de almacenamiento abiertos, pues que se explore la necesidad o la opción de, digamos, de cubrir esas zonas y además que en esa granja se extremen las medidas de seguridad. O sea, básico cumplir las medidas de seguridad, pero si yo tengo una zona de almacenamiento abierta o un reservorio de agua abierto, pues lo que yo necesito es extremar las medidas de bioseguridad, estar muy atento a las mallas para que no entren aves diferentes a las comerciales al galpón y evaluar rápidamente el cubrimiento de esas zonas con polisombra. Entonces, básicamente, estos son los temas o los lineamientos que nos propone el ministerio, muy relevantes para el uso y aprovechamiento de las aguas lluvias. Entonces, muchas gracias por su atención y estoy atenta pues a sus comentarios y preguntas. Bueno, muchas gracias, ingeniera. Muy importante este tema. Yo sí quisiera como complementar la charla que ha dado Mónica. Miren, siempre hemos hablado que el agua es el recurso más importante que tiene la agricultura y es necesario, evidentemente, protegerla y hacer muy buen uso de ella, de una muy buena gestión. Este gobierno está planteando un tema muy importante en torno a la gobernanza del agua. Dentro del Plan de Desarrollo Nacional tiene contemplado un capítulo especial en el ordenamiento del territorio en torno al recurso hídrico, en torno al agua. Y esto va a ir muy de la mano del acuerdo de Escazú. Lo más seguro es que el año entrante, lo más seguro no, les puedo anunciar que el año entrante, de las primeras charlas de la hora de la sostenibilidad, va a hablarse de este tema. Estefanía nos va a preparar ese tema y va a hablar sobre lo que está planteando el gobierno en el ordenamiento territorial, un tema muy importante y desde ya los invitamos a participar activamente porque va a ser un tema determinante en las regiones. Gobernanza del agua, Escazú, que significa un mayor empoderamiento de las comunidades, o sea que esto va a girar en torno a la organización del territorio, estos elementos. Eso significa que nosotros vamos a tener que ser tremendamente cuidadosos en el manejo del recurso hídrico. Ya lo hemos hablado durante años y ustedes lo hacen de manera disciplinada, pero sí que va a ser más importante este tema y por tanto aspectos como la que ha planteado Mónica hoy del aprovechamiento de aguas lluvias, pues va a seguir siendo clave en la implementación. Ingeniera, usted terminó diciendo un tema muy importante que es la coyuntura que tenemos ahora con el tema de la influencia aviar. Es un tema que también vamos a convivir con él de aquí para adelante. Es decir, esta es una situación que está en el mundo. Hoy están bajando las aves, febrero, marzo, hasta algo de abril, vuelven y suben del sur hacia el norte, o bajan del sur hacia el norte. Y siempre vamos a tener esa situación. Ahora, si yo tengo un área grande, donde estoy pensando montar un reservorio, ¿usted cómo sugeriría manejarlo? Porque obviamente cubrir con polisombra áreas grandes va a ser muy difícil. ¿Usted cómo sugeriría que se podría manejar? Uno. Dos, en el chat nos hacen una pregunta y está relacionada con criterios de calidad del agua. Usted lo mencionaba hace un momento, es importante hacer la potabilización, pero el documento que propone el Ministerio de Aguas y Lluvias establece algún tipo de lineamiento, de criterio de cuál debe ser la calidad del agua o cómo se debe manejar, si se puede manejar similarmente o similar a lo que pasa con las aguas superficiales o profundas que van destinadas tanto al consumo de aves como al consumo humano. ¿Hay algún criterio establecido en este documento? Bueno,
Vale, inicialmente en el tema de almacenamiento, si el sistema no está montado, sistema de almacenamiento no está montado y yo requiero hacer, digamos que la captación o el almacenamiento, perdón, de un volumen grande, lo que se recomienda o lo que recomendamos es básicamente que no hagamos un solo reservorio. ¿Por qué? Por lo que acaba de mencionar, es básicamente, si yo tengo un reservorio muy grande, pues el cubrimiento, por ejemplo, con polisombra va a ser más complejo, ¿cierto? Y vamos a requerir mucho más recursos y además el tema luego de hacer retiro de la polisombra para hacer de pronto limpieza o mantenimiento va a ser complicado. Entonces aquí la recomendación es tener reservorios pequeños, varios reservorios con volúmenes manejables en temas de cobertura y en temas de mantenimiento. Sí, claramente si yo tengo el área, pues voy a poder hacer, en vez de un reservorio muy grande que se me vuelva complicado para cubrir, unos reservorios más pequeños que me permitan hacer como ese manejo adecuado de la cobertura del reservorio. Eso es la recomendación básicamente porque sabemos también y tenemos el conocimiento que es la forma más eficiente de almacenar el agua, ¿no? Con costos un poco menores de mantenimiento, porque si tenemos tanques elevados, pues el mantenimiento va a ser diferente, además la inversión va a ser diferente, entonces aquí el tema es buscar soluciones sobre lo que ya tenemos o lo que vamos a construir que sean eficientes también en el uso de los recursos económicos. Ahora, en el tema de si existe un criterio de calidad para la calidad del agua, lluvia, no existe un criterio de calidad. De hecho, creo que lo hemos hablado en varias ocasiones, no existe un criterio de calidad de agua para dar a las aves. ¿Qué hacemos nosotros normalmente? Usar el criterio de calidad para consumo humano, ¿sí? Dentro del documento no hablan de calidad de agua, como yo les decía, el tema de tratamiento y de lineamientos para el consumo humano, pues están tratados muy por encima, pero básicamente, pues hay una normatividad nacional que lo que me dice es cómo, qué calidad debe tener el agua para consumo humano y hacia allá es donde vamos a ir. En este caso no me va a decir qué características mínimas debe tener el agua lluvia para poder ser utilizada para X o Y actividad. Básicamente, tómela, revise cuáles las características de esa agua y dependiendo de esas características, revise cuál puede ser el uso dentro de su actividad productiva. Eso es, digamos que, lo que tenemos ahí en temas de calidad de agua. Okay. Bueno, ya tenemos aquí a Estefanía, entonces, porfa, nos ayuda si hay más preguntas. Listo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Moni, por esta presentación y por toda esta información tan importante que nos compartes el día de hoy. Bueno, tenemos varias preguntas. La primera, ¿existe un formulario nacional de concesión de aguas lluvias como en las otras concesiones? El formulario único nacional que fue actualizado, si no estoy mal, en el 2021, cuenta con todas las concesiones. Básicamente, cuando uno ve el formulario, hay un numeral que es el numeral de información de la fuente de captación, que es el numeral 4, donde te dice cuál tipo puede ser, cuál fuente o tipo de fuente vamos a tener. Si tenemos lóntico, léntico, aguas lluvias, minero o aguas residuales. Minero medicinales para las aguas termales o residuales. Entonces, dentro de ese mismo formulario, es el mismo procedimiento en el caso de que yo quiera o requiera tener concesión de aguas lluvias, es el mismo formulario para todos. Y el procedimiento es exactamente el mismo que establece la 1076, solo que la fuente de captación va a ser diferente, aguas lluvias. Básicamente, eso es lo que tenemos que hacer. Ahí también vamos a tener que determinar un volumen de captación que va a ser calculado de acuerdo como se los presenté hoy. Y vamos a tener que digamos que surtir el trámite normal que tiene, que se tiene. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? También como volviendo al tema normativo, que yo solamente voy a requerir ese tipo de formulario, pero no en techos, ¿no? O sea, voy a requerir, perdón, hago la aclaración, ese tipo de trámites, pero no en techos, ¿sí? Si yo lo tomo del techo no voy a requerir un permiso, entonces, ¿cuándo lo voy a requerir? Cuando yo intervengo un cauce natural que es formado por aguas lluvias. Entonces es muy similar a tener una fuente de captación de un agua superficial. Muy similar, no igual, pero muy similar. Entonces el trámite va a ser muy similar también. Listo.
Listo, acá nos hacen un comentario y me gustaría de pronto que les dieras una recomendación a las personas que nos acompañan el día de hoy. Y es que en la práctica, pues este tema se ha manejado de una manera muy artesanal, ¿no? Sin tantos criterios técnicos. Entonces, ¿qué recomendación les darías a los productores y a las empresas para que dentro de sus presupuestos y sus planificaciones incluyan digamos, todas las obras que se requieran o todos los instrumentos que se requieran para el aprovechamiento de las aguas lluvias? Bueno, básicamente planeación, ¿no? Creo que nosotros como programa hemos siempre hablado de indicadores, de planificar, de gestión en temas ambientales y yo creería que lo primero que tenemos que hacer es empezar a ver el agua como un insumo o como una entrada importante que hay que calcular igual. Entonces, normalmente, ¿qué pasa con el agua? Y entiendo es que son bajos costos. Yo monto mi sistema de tratamiento y ya como que los costos son solamente asociados al tratamiento, pero no más. ¿Cómo empiezo a incorporar? Dándole la importancia que tiene el agua dentro de la producción. Entonces, lo primero que tengo que hacer es incorporar esa importancia y empezar a ver el agua como un insumo relevante dentro de mi proceso de gestión. ¿Sí? Entonces, eso hace que yo cambie la forma de que vea el agua y empiece a generar estrategias y presupuestos específicos. Ahora, ¿qué también es muy importante? Pues que ustedes empiecen a conocer la demanda del agua y esto tiene que ver con módulos de consumo y esto tiene que ver con indicadores de gestión del tema de consumo de agua. Entonces, básico, conozcan su demanda para luego calcular la oferta. Entonces, la oferta está dada en fuentes hídricas, en aguas lluvias, ¿en qué está? Cuando ya determinen de dónde van a tomar el agua, entonces empiezan a hacer cálculos. Yo les decía por eso que me parece muy relevante, no es simplemente tomar la información de precipitación anual o en los promedios mensuales multianuales, porque eso no nos da información relevante que nos pueda garantizar cómo se va a comportar en un año seco el agua lluvia, que es donde más la vamos a utilizar si la utilizamos como fuente principal. Si la utilizamos como fuente secundaria, pero si la utilizamos como fuente principal, vamos a tener que evaluar todas las características. Entonces, creo que lo primero es empezar a darle la importancia, luego empezar a gestionar o a conocer demanda, demanda y luego oferta, básicamente. Listo, perfecto. Acá están preguntando que para cuando una conferencia sobre influenza aviar, el programa técnico, todas estas semanas han estado realizando conferencias y capacitaciones en el tema de influenza aviar. Si necesitas más información, lo puedes consultar en la página de FENAVI. Ahí hay toda una página exclusiva de toda la información que se requieren ahorita en el tema de influenza aviar y en las capacitaciones y en las conferencias que se están dando. Perdón un segundito, Estefanía. Incluso los sábados, cada 15 El días, reporte. se está haciendo un reporte de actualización de la situación de influenza y pues obviamente están cordialmente todos invitados. ¿Por qué el sábado? Porque es que hacerlo entre semanas es muy difícil por toda la demanda y el esfuerzo que implica la contención de esta enfermedad y obviamente todo el tema de la emergencia sanitaria, y por eso se estableció que los sábados adicionalmente se hagan. Ayer, por ejemplo, toda la tarde hubo charlas y los invito para que miren en YouTube los sábados cada 15 días. No sé si este sábado hay o es el siguiente, pero ahí tenemos un espacio importante para actualizarnos. Sí, Así de es. hecho hoy hay conferencias, estoy viendo aquí a las 3 y a las 4, entonces a través de la página, como lo dijo Estefanía, pueden acceder al link de conexión. Listo. Bueno, los procesos de tratamiento de agua potable establecidos para aguas superficiales y subterráneas son viables también para las aguas lluvias. Sí, básicamente lo que tenemos que evaluar es las características del agua lluvia y dependiendo de la característica que yo tenga en el agua lluvia voy a definir si necesito hacer remoción de turbiedad, si necesito hacer una desinfección del agua, si necesito hacer filtración, si tengo muchos sólidos y simplemente pues la remoción de la turbiedad tiene que ser con procesos mucho más, no solamente con la adición de un químico, sino con procesos más robustos, por decirlo así. Y también qué tipo de agua
tengo, ¿no? En términos generales, el agua lluvia no es un agua que, como denominamos, dura o que tenga grandes cantidades de sales minerales. Sin embargo, eso hay que revisarlo, porque también dependiendo de la atmósfera y donde yo esté, puede ser que yo tenga unos minerales que normalmente no estén o unos contaminantes que están en la atmósfera que se transfieren de manera directa al agua cuando se precipita. Entonces, eso hay que revisarlo, sobre todo cuando el agua lluvia lo vamos a utilizar en zonas como por ejemplo Bogotá. Ya hay proyectos muy interesantes de uso de aguas lluvias en Bogotá para plantas de beneficio, que son aguas que son utilizadas para temas de limpieza y desinfección, pero claramente yo lo que voy a necesitar saber es qué condiciones tienen esas aguas, qué características físico-químicas y microbiológicas tienen las aguas para determinar, pero los tratamientos son los mismos, o sea, los procedimientos son los mismos. Listo, perfecto. Bueno, nos hacen otra pregunta, Moni, y es ¿cómo soportar técnicamente ante las autoridades, comunidades y especialmente ante las entidades financieras el uso de aguas lluvias en las consideraciones normativas y que no requiere permiso? Especialmente cuando se requiere tramitar créditos en los bancos que lo solicitan como un requisito fundamental. ¿Existe algún certificado o cuál es la recomendación de FENAVI frente al soporte legal del uso del agua? Bueno, mire, para el soporte legal del uso del agua está dado por la concesión, ¿sí? ¿Y cuál es el soporte normativo? El decreto 1076, ¿sí? El decreto 1076 te define cuándo requieres y cuándo no. Sin embargo, y lo hemos visto lo vi específicamente hace poco en Corporinoquia, en una granja que queda en Casanare, no recuerdo en este momento el municipio, en Monterrey, perdón, en Monterrey, Casanare, donde la granja solicitó a la autoridad ambiental, ellos no tienen sistema, no tienen vertimiento de aguas, es una planta de beneficio, no tienen vertimiento de aguas, pero como todos conocen, la autoridad sanitaria solicita que yo certifique que tengo un buen uso de las aguas, que muestre mi permiso de vertimiento o mi conexión a un alcantarillado. Como en este caso ninguna de las dos está, yo no tengo un vertimiento, pero tampoco tengo un alcantarillado, tengo un tratamiento de las aguas diferente. Entonces, lo que yo solicito es ante la autoridad ambiental una certificación de que esa forma de manejar el agua o esa fuente de abastecimiento de agua, pues es legal, ¿sí? Eso es básicamente lo que yo puedo hacer. En términos, si la autoridad me dice, no, pero yo no le voy a dar, yo no le voy a certificar eso, pues básicamente lo que uno puede hacer es remitirse a la norma, la 1076. Es complejo porque en teoría muchos de los requisitos, y nos pasa con algunas autoridades sanitarias, es que ellos nos piden un documento, pero hay excepciones en la norma donde yo no tengo que tramitar esas concesiones o esos permisos. Entonces, es difícil para ese tipo de autoridades sanitarias entender que yo no requiero un permiso. Entonces, en ese caso, lo mejor que yo podría hacer y el mejor escenario es solicitar a la autoridad ambiental la certificación de que la forma de abastecimiento de agua que yo estoy teniendo, o mi fuente principal de abastecimiento de agua, es legal y está conforme a la ley. ¿Sí? Eso es básicamente, no sé si les respondí la pregunta, pero hay que buscar una certificación. Espérate un Ok, momentico, yo, Señor. María, yo complemento ahí un poco. Es que miren, un poco también lo que están hablando de inversiones o créditos, digamos que este tema del manejo de aguas lluvias, que es muy importante porque se le está quitando presión al recurso hídrico, por ejemplo, superficial o profundo, ¿no es cierto? Este tema está enmarcado dentro de acciones de sostenibilidad de cada una de las empresas, ¿sí? Sostenibilidad ambiental en este caso, ¿no es cierto? Son buenas prácticas y digamos que hoy por hoy los bancos cada vez están generando líneas de crédito, por llamarlas crédito verde o incentivos para este tipo de inversiones, ¿sí? Y por ejemplo, todo el tema de descuento de la renta líquida del 5%, ¿eh? Estarían enfocadas para este tipo de acciones justamente, ¿no? Entonces, digamos que eso es un poco también el trabajo que hacemos del programa de sostenibilidad y el de FENAVI en general, el programa económico también participa en buscar incentivos, pero lo cierto es que cada vez más los bancos están mirando y preocupándose por este tipo de temas. Ya lo vieron ustedes, por ejemplo, con el sello agrícola de sostenibilidad es importante porque los bancos tienen los ojos puestos en acciones que conduzcan
al manejo eficiente de los recursos naturales. Entonces, por ahí puede haber líneas de crédito, ¿sí?, que son muy importantes. No sé, un poco para complementar. Listo, perfecto. Y bueno, ¿qué sistemas de recolección de aguas lluvias recomiendas para granjas pequeñas que no requieran mucho, no tengan mucho presupuesto, que requieran como un presupuesto bajo? Yo creo que lo veíamos en una de las fotografías. Es captación de techos con canaletas. Puede ser que no sea, sea solamente en un lado, dependiendo del volumen. Aquí lo más importante es, puede ser granja pequeña, pero qué volumen de agua requiere. Entonces, una canaleta al finalizar el techo requiere inversión claramente, pero lo que podemos hacer es buscar canaletas, digamos, de bajo costo, de buena calidad, pero de bajo costo, y un sistema de almacenamiento local. ¿Sí? Es básicamente lo que se tiene que ver, como reducir la movilización del agua para que el tema de bombeo y el tema de retorno o de grandes extensiones de sistemas de conducción aumente el costo. Entonces, como temas más locales, que de hecho lo hemos visto mucho en temas, voy a presentar nuevamente en opciones para, espérenme que a veces en opciones para viviendas, y lo vamos a ver aquí. Entonces, si ustedes ven, aquí se ve un poquito pequeño, pero este tipo de sistemas, más adelante creo que tengo otra foto donde se ve más claro. Por ejemplo, acá, donde tiene un filtro de una vez incorporado, pero podemos omitir el filtro, o que el filtro sea un filtro inicial, que sea un filtro casero, no necesariamente comercial. Pero la recomendación sí es que sea como una conducción del agua, una recolección del agua a través de canaletas y un almacenamiento local. Eso hace que se reduzca. Pueden ser tanques cerrados o pueden ser, digamos, en reservorios también puede ser en el piso, es más complejo, pero que todo sea, digamos, que en una distancia más pequeña para que sea más fácil y menos costoso la conducción del agua. Esa es como la recomendación. Costos van a estar asociados sobre todo en temas de canales, porque los canales y sobre todo el tema del dólar también impacta mucho a los materiales de construcción, pero esa es digamos que el lineamiento más cercano. Y de hecho, creo que aquí, aunque se ve, de hecho están en obra todavía en esta fotografía, pues es la forma de recolección de agua. Vale, perfecto. ¿Qué orientación podrías dar? Acá Iván Mora está preguntando para generar incentivos tributarios por estos programas de uso eficiente de ahorro del agua. Bueno, pues digamos que el tema de incentivos, pues siempre que se haga una reducción de todos los equipos que estén implementados para ahorro y uso eficiente de agua pueden verse susceptibles de incentivos tributarios. Hay que revisarlo muy bien, pero en algunos casos, cuando yo planteo dentro del programa de ahorro y uso eficiente proyectos de utilización de aguas lluvias, puedo presentarlo como un proyecto, digamos, con todos los equipos, como que me puedan hacer una extensión del IVA, por ejemplo, de los elementos que yo compro. ¿Qué es importante tener en cuenta ahí? Como yo lo planteo. Siempre en temas de incentivos tributarios es un tema de planteamiento de la medida que yo voy a hacer. Entonces, yo tengo que hacer una evaluación o presentarlo como cuál es el beneficio que tiene el recurso hídrico o el ambiente de que yo no utilice aguas superficiales, sino que utilice aguas lluvias. Entonces, aquí es importante conocer la demanda, cómo sería mi abastecimiento si yo tengo una fuente de abastecimiento como agua superficial o agua subterránea, cuál podría ser el impacto de esa captación y de ese uso de agua versus lo que yo estoy proponiendo con la captación de aguas lluvias. Este documento de potencializar las zonas de estrés hídrico podría ser un tema importante porque ya hay un antecedente, digamos, dentro de la autoridad ambiental donde yo tengo que potencializar agua y la importancia de la potencialización o del uso de agua, y eso me puede garantizar cómo lo presento. Pero básicamente puede ser reducción en el IVA de los materiales que yo compre y pues hay que revisar el planteamiento, qué tan grande es, pero yo creería que como siempre en incentivos tributarios es buscar la manera de mostrar el beneficio que tiene eso que yo estoy haciendo para el ambiente.
Listo, perfecto. Bueno, Moni, ya para finalizar, entonces, si nos puedes hacer como un resumen de cuáles son esas características que deben tener los predios para potenciar el aprovechamiento de las aguas lluvias. Digamos que es como si yo tengo mi predio, ¿qué tengo que identificar y ver como una oportunidad este aprovechamiento? Primero, yo tengo que identificar en qué zona hidrográfica estoy, o sea, cómo se comporta o cómo está el abastecimiento de agua o la disponibilidad, perdón, del agua en la zona donde yo estoy. Entonces, para hacer una evaluación inicial, yo necesito saber, y un indicador importante es el índice de vulnerabilidad hídrica. Entonces, yo evalúo cuál es el índice de vulnerabilidad hídrica del predio donde estoy. Eso es lo primero que tengo que hacer. Luego de evaluar si yo estoy en una zona donde puedo tener riesgo de desabastecimiento, lo que yo puedo hacer después es evaluar qué área tengo para capturar el agua lluvia, qué cantidad de precipitación o cuál es la oferta de agua lluvia en esa zona y cuáles son los costos de implementar esa agua lluvia, ¿cierto? De capturar esa agua lluvia, de utilizar. ¿Qué tema es muy importante? Y lo reitero, es conocer no solamente la oferta de agua lluvia en la zona, ¿cierto? Sino la demanda que yo tengo en mi predio. ¿Cuánta agua real yo voy a necesitar para la producción avícola? Eso es básico. Otro tema que es importante es la calidad de la superficie donde yo voy a capturar el agua. Entonces puede ser que yo necesite, o sea, esté en una zona de estrés hídrico, tenga, digamos, el dinero para hacer obras de captación y almacenamiento de agua, tenga el área suficiente y la precipitación para que me cubra la demanda de agua que yo tengo en la producción, pero resulta que yo tengo galpones muy antiguos, ¿cierto? Donde los techos están deteriorados y puedo generar que esos costos de tratamiento de agua se aumenten. Entonces también eso es un tema importante a revisar. ¿Cómo está la zona donde yo voy a captar el agua? Eso, como les decía, tiene una injerencia directa en la calidad del agua que yo voy a utilizar. Entonces, básicamente ese es como el panorama, las generalidades. Listo, Moni. Bueno, entonces, muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias a ti por esta presentación y por esta información. Y ya pues nos veremos el próximo año con nuevas charlas en la hora de la sostenibilidad. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Muchas gracias, hasta luego.